¿Qué tal, amigos coleccionistas? Aquí Luis Recoil reportándose para todos ustedes. ¡Sí, señor! En esta ocasión, queridos amigos, como se habrán percatado en el video intro y en las redes sociales, tengo un invitado de honor. Desde la bella Argentina tenemos al amigo Hito desde Motudata. Así pues, vamos a darle entrada y vamos a darle un fuerte saludo. Buenas, ¿Qué tal, amigo Hito? buenas ¿Cómo a todos. estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gusto estar acá. ¿Cómo estás? Oye, qué bueno, qué bueno. ¿Qué tal? Pues nada, simplemente darte la bienvenida, la verdad, porque ha sido muy complicado, como bien sabes, coordinar los horarios por el tema de la gran diferencia de horas que hay entre Argentina y España. Pero bueno, por fin lo hemos logrado. Vamos a tener una charla maravillosa de este hobby que tanto nos apasiona, que es el universo de Amos del Universo, Master of the Universe, o como lo llamen en el país de donde estén viendo este directo. ¿Qué te parece, amigojito? Exactamente, así es. Acá generalmente le dicen He-Man, así, He-Man las Sí, secas. los He-Man de toda la vida. Es He-Man, sí. Vamos a ir Grande saludando. ahí, un Ahora mismo saludo a todos somos... los que están. Sí, habla. Sí. Nada, un saludo a todos los que están ahí en el chat, que estaba viendo Inés, ¿qué tal? Vamos a Vamos, saludar a toda la Gerardo. gente. Ahora mismo somos 2 en el directo. Poco a poco se irán incorporando más seguidores del canal, tanto del tuyo como del mío, y la gente que le gusta este tipo de charlas amigables, donde evidentemente nos vamos a desplayar y a disfrutar a tope de este maravilloso hobby que tanto nos apasiona, ¿no? Exactamente, así es. Aquí está el Ahí está amigo el Lermo. amigo Buenas, Jesús. buenas, llegando desde México y mi primera vez viéndolos en vivo. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a todos los amigos y coleccionistas de México, que no son pocos, unos grandes. Y en mi caso, en mi canal, la mayoría son de México. Son todos mexicanos. Sí, la verdad que en Más que el mío argentinos. también tengo una amalgama de seguidores, tanto de España y prácticamente casi de Sí, toda Latinoamérica, pero sí es verdad que casi todos son de México, Argentina, de Ecuador, de Chile. O sea, sí. arriba Chile, arriba toda Latinoamérica, sí señor. Pues bueno, ya Bueno, somos 14. En principio, pues bueno, decirle a los que nos están viendo ahora mismo en directo que hablar del amigo Hito es hablar de un canal realmente brutal de nombre Motudata.
en el cual yo siempre he recomendado encarecidamente, más que nada por el contenido de calidad que tiene, ¿no? Estamos hablando que tiene cada vídeo o cada video que sube él en su canal es un mini documental de un personaje de la línea de Amos del Universo o Máster del Universo, o sea, de todo lo que vendrá a ser su trasfondo, su lore. Para mí es de visualización obligada para todos los fans de este maravilloso universo, y aprovecho para decirles, amigos, que se suscriban a su canal, porque sin lugar a dudas se merece tener mínimo 5.000 suscriptores para arriba. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que sí, cada video es un trabajo de producción tremenda, es como hacer una película cada semana. Hay videos hasta de Totalmente. 2 horas. Sí, sí. Efectivamente, es lo que estábamos hablando antes de empezar el directo, estábamos en el backstage y estábamos hablando de eso, que prácticamente a nivel personal a mí muchas veces me es más fácil hacer un en vivo, un directo como el de ahora, porque ya prácticamente es hacerlo, se queda en el canal como contenido creado, que hacer un vídeo, más que nada porque es el vídeo, edítalo, la computadora o el ordenador se bloquea, vuelves a hacerlo, editarlo, te puedes pegar una tarde para hacer un vídeo a lo mejor de 15, 20 minutos, ¿no? Y está claro que el tiempo hoy en día escasea y en la medida de lo posible pues intentamos aprovecharlo al máximo, ¿no? Saludar aquí al amigo Mattel Bay, o Mattel Boy, perdón. Buenas noches a todos. El Qué bueno, a Boy. ver, Motudata. No se ve nunca en vivo, es una Sí. buena oportunidad para conocer de su vida. Efectivamente, tengo aquí una ronda de preguntas que yo creo que va a ser del agrado de todos los que están por aquí en el canal, que de verdad se agradece bastante. Como siempre suelo decir, lo importante para mí, de verdad, un fuerte abrazo a todos, es que estén compartiendo su tiempo libre conmigo, en este caso con el invitado estrella, y que sin lugar a dudas lo vamos a pasar en grande. Siempre Aquí estoy en el está. lado bello, no se me ve. La verdad que sí. Máximo. Vamos a saludar aquí al amigo Bebe Snake. Sí, señor. Pues bueno, aquí tengo, amigojito, tengo aquí una serie de Sí, preguntas, ¿no? Una serie de preguntas en la medida de lo posible para que tú te desplayes, disfrutes y un poco nos aportes tu humilde opinión, tu sabiduría motusiana. Y nada, un poco vamos a empezar con ello. Si te parece, vamos a empezar. Háblame sí. de Master of the Universe, o prácticamente como todo el mundo se le conoce, o en la gran mayoría de los países, como Motu. ¿Qué son para ti? ¿Qué representa para ti? Bueno, Motu es parte de mi vida literalmente, porque yo soy del 82, o sea que viví toda la época de Motu. Mi recuerdo más antiguo, el recuerdo más antiguo que tengo es cuando tenía 4 años, en el 86, que me regalaron un Battle Cat. Wow. Y ya antes de eso ya tenía He-Man, Man at Arms, y ya no tengo recuerdos de cuando los abrí y los saqué del blister y todo eso. O sea que ya estaban conmigo desde mis memorias más antiguas, ya estaba la línea Motu. O sea que para Vamos, mí es la desde, primer desde línea tu que empecé a infancia, los coleccionar. primeros recuerdos. Sí, los primeros recuerdos sí. Sí, 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 sí. Qué bueno, qué Así bueno. que saludos ahí a David, que anda siempre por el canal. Sí, el amigo David Bueno, Valdés, un grande. Sí, señor, siempre está por ahí apoyando nuestros canales. exactamente. Así Pues nada, que muchísimas me gracias. acompañó toda la vida Motu. Pues muy bien, muchísimas gracias por hacer este breve resumen. Vamos a la siguiente pregunta. Sí, Sería así, ¿no? ¿Qué significa para ti Top Toys, teniendo en cuenta que eres de Argentina? ¿Coleccionas algo de dicha empresa? ¿Tienes alguna figura de sí, sí, ellos? sí. Sí, tengo Top Toys, y Top Toys es un orgullo muy grande porque es una fabricación nacional y bueno, eh, sí, estoy bastante orgulloso de Top Toys y es un honor poder tenerlos. Casi todo lo que tuvimos en la infancia fue todo Top Toys. Así que Que sí, le bueno, tengo un cariño muy grande a Top Toys. te pasa un poco como a mí en Venezuela, ¿no? Que prácticamente casi todo lo que tuve fue de Rotoplas y Claro, alguna que otra pieza de importación que evidentemente me compraron en la isla de Margarita, ¿no? En el cual he comentado en algún vídeo que otro, ¿no? sí, 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 Bueno, sí. Ya teniendo después en de adulto, cuenta, bueno, perdón, sigue. sí. No, no, nada, que después de adulto ya empecé a comprar figuras de otros países y todo, pero Top Toys está en el corazón, digamos. Muy bien. Y bueno, teniendo en cuenta que estamos sacando el tema de Top Toys, ¿tienes alguna pieza de Fuerza T o algo por el estilo? No, sabes que de Fuerza T no tengo nada. Eh, Al bootleg, digamos, recién ahora le estoy teniendo cariño.
O El- sea que, o o sea, sea que tú, bajo tu humilde punto de vista, tú consideras Fuerza T como un bootleg. sí, digamos, bueno, es una franquicia por sí misma, pero sí, está hecho con Amos del Universo. Es una línea Totalmente, reciclada, total. vamos a decir. No bootleg, una línea reciclada. Pero le tengo mucho cariño ahora de adulto. Claro, es que yo no los Ahora de conocía adulto. hasta que ya fui adulto y prácticamente uno se metió en este mundillo del coleccionismo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, investigando quiénes estuvieron detrás de los trabajos, las personas que lo apoyan y todo eso, aprendí a quererlo de grande. De chico no me gustaba. Suele pasar, Pero ¿no? A nosotros de pequeño, pues evidentemente esas rarezas, esas variantes, por llamarlas de alguna manera, las llamábamos las copias malas, ¿no? De las originales, ¿no? Pero claro, mira ahora todo lo que valen y lo que representa para los coleccionistas a nivel mundial, lo que vendría a ser la variante sí, bootleg o por llamarlas de alguna manera, ¿no? O sea, franquicias que evidentemente han aprovechado el tirón y la gloria y lo famoso que es Masters of the Universe y han aprovechado eso, pero lo han hecho con todas las líneas, con G.I. Joe, Star Wars, en fin. El límite, podríamos estar hablando de eso prácticamente todo el día, ¿no? exactamente, exactamente. Decirle a los Este, compañeros, a los invitados, decirles que en la medida de lo posible al final de lo que vendría a ser el directo vamos a hacer una ronda de preguntas, con lo cual vayan guardándolas y cuando lleguemos casi al final de la entrevista, pues bueno, ya se pueden desplayar y demás y hacerles todas las preguntas aquí al invitado. Muchísimas gracias. Vamos a seguir con la siguiente pregunta que dice así. sí, Háblame de Motudata, ¿qué significa para ti? Motodata. ¿Qué fue lo que te llevó a la creación del canal? ¿Qué te motivó? O sea, ¿cuál fue el motivo por el cual tú te levantaste un día por la mañana y dijiste, voy a hacer esto porque creo que hace falta, no hay contenido de este tipo? Me gustaría que me lo explicaras un poquito y para todos los que están aquí viendo el directo. Bueno, Motudata nació en pandemia ante la insistencia de unos amigos que querían hacer un canal en realidad de cine y ciencia ficción. Al Wow. principio iba a tratarse de eso. Después yo dije, no, mejor lo centro en Motu. Ahí ya mis amigos se abrieron y digo, me voy a centrar en Motu, porque hay mucha gente, escucho a mucha gente que dice, yo colecciono Tortugas Ninja, G.I. Joe, nunca coleccioné Motu y ya es muy tarde para coleccionar. Y eso de ya es muy tarde no me gustó. Entonces yo dije, bueno, voy a pensar en un canal que tenga datos, información, cosa que si alguien no sabe algo, vea cualquier video y se informe. Más o menos para eso. Por eso no hago unboxing ni esas cosas, trato de enfocarme en el lore, que es interesantísimo, ¿no? Por supuesto. Pues muy interesante, la verdad. Y bueno, no hay mal que por bien no venga. Gracias, Sí, entre comillas, a la pandemia, pues tenemos lo que vendría a ser Motudata, ¿no? sí, Pues muy bien, exactamente. muchísimas gracias por responder la pregunta. Seguimos con la siguiente. ¿Qué recuerdos tienes de las Navidades de Uf, niño en Argentina? ¿Alguna anécdota bueno, interesante que contar y compartir? sí, las navidades, bueno, era el momento en que todo el mundo esperaba para recibir los juguetes y ver qué te tocaba y ver qué te traían. Y bueno, sí, una época muy linda. Amos del Universo, recibías Amos del Universo, Cazafantasmas, Tortugas Ninja, Thundercats. Me acuerdo, cada Navidad era tener uno de esos muñecos. Y por ahí es donde entraba el bucle. Algún tío o algo que no conocía bien la línea te traía un Galaxy Warrior y decías, no, pero igual, o sea, al principio te molestaba y después ya entraba a las batallas con los otros amos del universo y ya te olvidabas que era un Galaxy Warrior, ya pasaba a ser un personaje más. Mi madre, Y lo que es la vida, ¿no? Porque hoy en día están tan cotizados los Galaxy Fighter, incluso sí, sus otras variantes, Galaxy Warrior, exactamente. Galaxy Fighter, hay montones. Yo tengo uno ahí porque el vikingo es uno de mis favoritos, Tuk, si mal no recuerdo que Sí, se llamaba así. El vikingo que traía la sí, barba, el pelirrojo, tal. Y claro, sí, tengo ahí una variante, un bootleg, la verdad que lo tengo ahora colgado, tenía que haberlo tenido aquí a mano. Y trae un dinosaurio, o sea, es que es de locos, o sea, hay tantas variantes sí, que es sí. impresionante. Después en la Pues muy Argentina buena mismo había anécdota. unos bootleg que eran una moto, era una moto estándar y la moto traía a Hulk, a He-Man, a Spider-Man. Siempre era la misma moto y cambiaban el muñeco de arriba.
Qué bueno, vamos a saludar aquí al amigo Bernie Toys, un grande. Muchísimas gracias por estar por aquí, amigo. Estamos pasando un ratito agradable. Y bueno, pues vamos a la siguiente pregunta. Bueno, bueno. Si te pregunto por series de animación de los 80 que te hayan marcado, ¿qué me podrías contar? Evidentemente, aparte de Amos del Universo, ¿alguna más te Sí, cautivó? Que digas tú, me explotó la sí, cabeza, tengo muchísimos recuerdos de estos dibujos animados. ¿Podrías darnos algunos ejemplos? sí. Thundercats, Caballeros del Zodíaco, Saint Seiya, que son series que las sigo hasta el día de hoy. Qué bueno. Bueno, Mazinger Z, que es más viejo, pero en la Argentina, digamos, tuvo su furor a principios de los 80. Eh, Esas son las series ochenteras, bueno, la serie vieja de los Cazafantasmas, no la de Filmation, sino los de la película. Sí, ok. Esas son series que hicieron que, a mí lo que me gusta mucho es la fantasía y la ciencia ficción, que mire todo ese tipo de material. Hasta el día de hoy, es lo que más me sigue gustando. Qué Sí, bueno. sí, sí. Una pregunta que te voy a hacer, teniendo en cuenta que te gusta Sí, la ciencia ficción y demás, ¿en Argentina se llegó a emitir la serie de animación de Robotech Macros? sí, 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 sí. También esa me voló la cabeza. Creo que esa es la que más me voló la cabeza, no me acordaba, pero sí. Sí, sí, sí. Qué bueno, vas a saludar aquí a un invitado especial, un seguidor del canal, el gran amigo Airán Noda. Buenas noches, Luis. Hoy no me voy a portar bien, que tienes invitado, dice. Es que es Me un voy a pedazo portar de bien. troll. Es un grande, un gran amigo mío. Un fuerte abrazo, amigo Airán. Y bueno, pues volviendo al tema en cuestión, es que no cabe duda que, querido amigo Hito, estarás de acuerdo conmigo en que los años 80 yo creo que fue la década boom en lo que a juguetes se refiere, sobre todo Sí, alimentado, ¿no? Por las series de animación. O sea, hablar de los años 80 es hablar de, como bien has dicho tú, Amos del Universo, Silverhawk, los Thundercats, Transformers. los Cazafantasmas Filmation o los otros originales, Robotech, como bien has comentado. Yo también cuando vi los primeros capítulos de Robotech, a mí la cabeza me explotó, los ojos Sí, se me salían de las órbitas, sí, porque claro, era la primera vez, salvando las excepciones, como bien has comentado, Mazinger o Heidi, ese tipo de anime, ¿no? De los 70 80, es la primera vez que veíamos como una serie de animación anime adulta en el cual se veía sangre y que moría sí. gente, porque Moría gente, sí. lo más parecido que había era G.I. Joe, pero que siempre lanzaban láser, disparaban y demás, todo el mundo explotaba, todo el Sí, mundo salía volando, pero no moría nadie, ¿no? claro. Y efectivamente, entonces claro, veníamos de ver todo eso, incluso Transformers, los robots, que estaban muy bien, Y las y alucinaba en músicas, color, sí, es correcto. Y entonces, las claro, canciones increíbles. veíamos el opening, la intro de Robotech, y a mí me explotaba la cabeza por la calidad, la banda sonora. O sea, bueno, Sí, bueno, de verdad que a mí Robotech también me marcó muchísimo. Años después, pues evidentemente caí en la... Descubrí, ¿no? Ya de adulto que fue una mezcla de macros, mospeada, hicieron ahí una amalgama ujú, brutal porque Harmony Gold tuvo problemas en Estados Unidos. Bueno, de locos, podríamos estar hablando aquí toda una noche sí, de Robotech. sí, sí, sí. Hicieron más o menos lo mismo que con los Power Rangers. O sea, reescribieron y pegaron una serie tras otra para alcanzar los 65 capítulos que necesitaba la temporada. Y bueno, y Es gracias a correcto, es eso verdad lo vimos que nosotros. efectivamente tenía que tener un mínimo. Así Luego, es. otra pregunta referente a las series de los 80, amigo Hito. Me nombraste también que habías vivido la época, evidentemente, de Mazinger Z y demás. Ujú. En Argentina también se emitió lo que vendría a ser el Festival de los Robots. Entiendo que sí, ¿no? Sí, 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 sí. Pero ahí yo ya era muy chico y ya casi no tengo recuerdo de esa parte. Sí, me acuerdo que se pasaban otras series de Gonagai también, Grandizer y algunas otras que Sí, no recuerdo era, muy bien cuáles son. sí, yo sí me acuerdo, era Super Magnetron, Gaikin, que se le conocía como el Vengador, Exactamente. a ver, ¿cómo se llamaba? Capitán Futuro puede ser, no, el que se hacía grande y se subía en una nave espacial, no me acuerdo el nombre, la verdad, a ver si alguno de Yo los no, que están no recuerdo aquí, el nombre, pero sí, se pasó y después también se pasó Voltron. Voltron, el Uno que le Vengador pusieron también, el Gladiador, sí, qué bueno, que qué todos bueno. más o menos tenían un nombre similar.
Sí, sí, y todos se Sí, parecían a Koji Kabuto. sí, 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 sí. Qué bueno. Pues nada, vamos a pasar a la siguiente pregunta, amigojito. Bueno, ¿cómo no? ¿Qué piensas de Mattel? Uf, Esta trae tela, ¿eh? ¿Qué piensas de Mattel y su sí. distribución? ¿Cómo va Es, Mattel? O sea, ¿cómo lleva la distribución en Argentina? Y también quiero que me hagas un pequeño resumen a nivel global. ¿Cómo lo ves tú? bueno, empezamos por Argentina. En Argentina no hay distribución de Mattel, es todo a manos de revendedores. Directamente Directamente. no les interesa. Yo tengo un conocido que es distribuidor que me estaba diciendo que Mattel Argentina se había ido del país, o sea que ya no entra nada traído de la propia Mattel, sino todo a través de las manos de terceros. Madre Y mía. bueno, y con el tema de inflación que tenemos, una figura de $12 acá está 100. Así que imagínate Madre de Dios. está complicado coleccionar, está todo muy, muy caro, O sea, muy caro. básicamente te tienes que nutrir de compra online con todo lo que eso Sí, conlleva, porque mandar un paquete a Argentina también tiene su historia, ¿no? Y a sí. revendedores, por supuesto, ¿no? A revendedores y que a veces te tiran alguna figura a un precio exorbitante, no la venden, entonces después le bajan el precio y ahí aprovecho y las compro. Hago, Es hago, lo que hago tiene. eso. Hay que esperar un poquito. Hay que esperar Y un bueno, poquito, exactamente. bueno, evidentemente teniendo en cuenta lo que me acabas de nombrar en lo que a la distribución en Argentina por parte de Mattel se refiere, poco o nada podemos añadir ya a nivel global, ¿no? O sea, si es verdad que aquí en España tenemos Mattel Iberia, o Sí, si mal no recuerdo, creo que se llama así, pero tampoco te creas tú que es la panacea, o sea, en fin, muchas veces podríamos estar hablando aquí también de lo mediocre que es el tema de la distribución, siempre hablando de lo que nos está sí, ocupando, ¿no? Lo que vendría a ser Master of the Universe o Vamos del Universo, Masterverse, ¿no? Y dentro de lo que sí, cabe, aquí en España no nos podemos quejarnos. Yo particularmente sí. todo lo que tengo lo he comprado en tienda física, o sea que en Sí, ese sí, le llega sentido no nos todo, sí. podemos quejar. Claro, no, acá hay muchas cosas que ni llegaron directamente. Por ejemplo, eh, un Coldar está en algunos lugares 80.000 pesos, 120.000 pesos, es una locura. Es una locura. Bueno, Está pues lo mismo que un salario, digamos. comprendo. Bueno, el Coldar, teniendo en cuenta que es exclusivo de Mati Creation, aquí la gente, pues evidentemente tuvo que entrar en la política de venta online de Mattel por Mati Creation y tuvieron que hacerse con esa figura el que quería. Yo personalmente no me motivaba como para lanzarme a comprarlo de forma online, vamos. A Yo creo que saludar aquí al Mattel no amigo el se desván recuperó del nunca. disparate. Yo creo que Mattel no se recuperó nunca desde el momento en que dejó de vender las matrices a otras empresas para que las fabriquen en su propio país. Desde ahí no se volvió a recuperar. Porque para ellos distribuir es pérdida desde el punto de vista de ellos. Entonces, Claro, es una lástima. claro, claro. De ahí a que Top Toys aprovechara e hiciera ahí los geniales Claro. Fuerza T. Claro. Que aprovecho a decir, ahora que estamos hablando de Top Toys y Fuerza T, ¿no? De hecho, fue esta mañana, estuve mirando las cuentas, mi cuenta de Instagram y demás, y vi en una cuenta una especie como de vídeo montaje sobre un futuro proyecto que va a ser Top Toys de cara no sé, a Fuerza T, colaboración o algo. No sé si es un fan-made hecho por fans o es algo propio de ellos. La verdad que lo vi así por encima, tampoco le presté mucha atención, solo leí el tema de que próximamente se iba a tener más novedades, pero no sé si es relativo a eso. ¿Sabes tú algo? No, yo no vi nada, pero puede ser porque se revalorizó mucho Fuerza T últimamente. Así Totalmente. que puede ser. También con Guardianes Cósmicos, las figuras que está haciendo Lea Toys, Sí, 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 que las apoya están el muy propio chulas, Axel ¿eh? Jiménez. Sí, sí. Me gustaría que se las incluya, así como incluyeron a Sondman, sería una muy buena idea. Totalmente de acuerdo, porque a mí particularmente la línea de Sudman, salvo los dos personajes principales, yo creo que el resto, sinceramente, no nos aporta. A ver, sí nos aporta a lo mejor un soplo de aire fresco a la línea, pero siempre y Sí, cuando Mattel nos dé todos los personajes que queremos, todos los personajes principales, ¿no? O sea, de los cuales echamos en sí, falta.
como podría ser Módulo, Los Hombres Roca, Stendar, Cyclone. Hay tantos por ahí, Drastor, o sea, ya cuando saques todo eso, Sí, Mattel, haz lo que te dé la gana y tráenos lo que te dé, como si nos trae los Galaxy Fighter, ¿no? claro, claro. Por ahí Sondman es más para el mercado estadounidense, que ellos crecieron a la par con esa línea. Este, Efectivamente. Pues bueno, pasamos a la siguiente pero no, pregunta. sí, sí, sí. ¿Cuándo empezaste a coleccionar figuras de acción, Master of the Universe, Almas del Universo, o figuras de acción en general y por qué? Efecto nostalgia, En entiendo, realidad ¿no? empecé, claro, empecé de niño. De niño, o sea, iban pasando los años, iban apareciendo las nuevas series y las figuras, y bueno, en ese momento. Hasta en un momento dejé todo, muchos años dejé todo, y en el 2019 empecé de vuelta. Justo un año antes de la pandemia, porque yo ya decía, ya es muy tarde para empezar a coleccionar de nuevo, empezar a hacerme de figuras otra vez, todo, y bueno, dije, voy a comprar un Skeletor, uno solo para recordar aquellas épocas, y ya sabes cómo es esto. Uno trae al otro y no salís nunca más de ahí. Pues muy bien, nunca es tarde para coleccionar y Sí, sinceramente yo creo que si hay una época genial es ahora mismo. De hecho, me sí, atrevería a decir que de 10 años para acá es la mejor época, ha sido la mejor época para sí, coleccionar cualquier tipo de figura de acción de cualquier colección porque es que tenemos de todo. ¿Qué opinas al sí, respecto? sí. Sí, sí, tal cual, tal cual. Y estos últimos años, Amos del Universo está más vivo que nunca. A pesar de que por ahí las series no son las mejores, pero las figuras, o sea, Masterverse se está transformando en el sucesor de Classics, sin duda. Total. Y Origins, no creo que, había rumores de que iba a finalizar Origins, yo no creo que finalice nada. Está en auge Efectivamente, totalmente. esa era una de las preguntas que tenía ahí en recámara, pero bueno, ya que la sacaste a relucir, vamos a seguir hablando sobre el tema. Yo personalmente, a título personal, yo creo que va a seguir más allá del 2024, de eso no me cabe duda. Sí, Y ya en lo que a Masters of the Universe de forma general se refiere, mucho más, porque Masterverse se está diversificando a la línea New Eternia, que está teniendo una sí, aceptación brutal, o sea, es una sí, calidad que dependiendo de las figuras, bajo mi punto de vista, supera las Classic, que no es moco de sí. pavo, ¿no? Que no es algo fácil de hacer, pero bueno, yo estoy muy enamorado con la línea de New Eternia, que para mí son canela fina. ¿Qué opinas al respecto, amigo? Exacta- exactamente, exactamente. Personajes que por ahí son del grupo de segunda categoría, como Clawful, Whiplash y New Eternia, son unas cosas espectaculares que vos decís, no puede estar tan bueno. Sí, aparte me gusta el concepto de New Eternia. Yo soy muy vintage en ese Efectivamente. sentido, me gusta lo antiguo. Sí, es que la línea Neo Eternia lo estamos viendo, por ejemplo, en el personaje que tú acabas de nombrar, Clawful, ¿no? Es una amalgama, es una versión Sí. 2.0 de un personaje, una mezcla de la línea Filmation, NECA, Master of the Universe 2000X, Classic. Es Ujú. como que lo metieron todo en una batidora y salió esta maravilla. O sea, es que genial, ¿eh? Sí, sí, aparte de las historias que le están agregando también son muy interesantes. Este Clawful, que es Total. un rey de los piratas, me gustó la idea. Pues mira, Que ahí tienes generalmente muchísimo siempre material. sí, generalmente siempre es un medio tonto, ¿viste? Y acá lo hicieron más interesante. Perfecto. Pues vamos a la siguiente pregunta. Sí. ¿Qué significa para ti, evidentemente, como coleccionista que eres, el efecto nostalgia? A ver, ¿qué significa para ti el efecto nostalgia que nos mueve como coleccionistas? Y creo que es la principal motivación para empezar a coleccionar. Empezar a acordarte lo que hacías, con qué jugabas, y, y sí, y ahí empezás y no paras más. Es el principal motivo por el cual coleccionamos, me parece. Después se Totalmente de ingresan otras acuerdo. cosas modernas, todo eso, pero la nostalgia es el motivo principal. Totalmente de acuerdo. Es que evidentemente yo creo que la razón principal, como bien has dicho, lo que nos motiva como coleccionistas es el efecto nostalgia. Por eso antes te pregunté que, claro, a mí, por ejemplo, me motiva muchísimo los grandes recuerdos que tengo aquí en esta Ujú. cesera con pelo blanco
de la maravillosa época de Navidad, ¿no? Yo creo que es la época más maravillosa en cuanto tú abrías esos regalos y veías el Battle Ram, me explotaba la cabeza, veías a Cloudful, veías a Skeletor, veías al otro. Entonces, eso siempre hablando de Masters of the Universe, porque yo tuve Sí. la gran suerte a lo mejor de tener también un poquito de todo. Tuve Gobo, tuve Transformer, tuve G.I. Joe, sobre todo para mí, una de mis colecciones principales. Tuve de Star Wars Ujú. también un poquito. Entonces todo eso es un cúmulo que nos motiva a ser los que somos hoy en día, ¿no? Exactamente, yo también de todo tuve un poquito. O sea, pude disfrutar de todas las líneas que iban saliendo, pude disfrutarlas. Ah, mira lo que dice aquí el amigo David Valdés. Hablando de New Eternia, hoy justamente se encuentra Grislo y Merman en esto en Big Bang Toy Store. Pues bueno, el que ¿Viste? pueda y le apetezca hacerlo de forma online, que lo haga. Yo personalmente esperaré a las tiendas físicas porque me consta que van a llegar. No, no tengo prisa. Sí, yo también espero a tienda física, porque ahí compro sin problemas, nunca tengo, te tratan bien, si llega a venir fallado o algo, te lo cambian sin problema. Efectivamente. En mi Y caso, apoyo totalmente a las tiendas físicas. totalmente, igual que yo, porque se está perdiendo el tema de ir a la tienda, hablar con el vendedor, conocer a otros Ujú. coleccionistas porque están mirando las mismas figuras que tú. Se está perdiendo, yo creo que bajo mi humilde punto de vista, el factor humano a la hora de adquirir un producto, ¿no? Sí, sí, sí. Pues Es bueno, como vamos ir al a la cine, es todo siguiente un pregunta. ritual. Sí, se está perdiendo el ritual, sí. Sí. Pues bueno, la siguiente pregunta. ¿Qué opinas de los Masters of the Universe Origin? Y si tienes algunos, ¿cuáles son? ¿Cuál es el que más te Sí, gusta? sí. ¿Qué opinas de ellos de forma general? Y me gustan mucho, sí, es una línea que estoy coleccionando. Ahora estoy abocado a Origins. Estoy enfocado totalmente en Origins y tengo un montón de favoritos, que son Mantena, por ejemplo, me encanta cómo está hecho con respecto al Vintage, me parece que se recontrapasaron. Sí, sí, ahí se lo ocurrió Me bastante, gusta Mattel. mucho Randman y sobre todo los que no pude tener cuando era niño, que son los Terror Cloud, todos esos. Qué bueno, sí, totalmente de acuerdo. He-Man Puño del Trueno. Es una oportunidad para. Bueno, y así me hice un Ninja y todos esos que no tuve de pequeño. O sea que tú tienes al He-Man Thunder Punch. Sí, sí, Qué sí, suerte, sí. ¿ves tú? Esa es una de las pocas figuras que junto con Trompo y Lich no llegaron aquí a España en tienda No física. O sea, llegaron. es un poco entre comillas la mala Sí. distribución porque tampoco nos podemos quejar, ¿no? Sí, acá de los hombres serpientes llegó el Rattler y el resto no. Tunglayer, todo eso no lo vi en ningún lado, por lo menos por Ah, ahora. pues eso sí llegaron aquí. King His tampoco King His no lo vi en ningún lado tampoco. Sí, Oh, hay qué algunos pena. que no llegaron. Buah. Bueno, vamos a ver si con suerte, porque me consta que Mattel en la medida de lo posible está reeditando las primeras waves. De hecho, en las últimas noticias que hablé sobre el tema, ¿no? Hubo ahí Sí. una especie de Wikileaks, ¿no? Como unas filtraciones en el cual decían que iban a reeditar la Wave 2 y la 3 y bueno, vamos a ver. Pues seguimos con la siguiente pregunta. A ver. ¿Coleccionas en blister, las abres o las dos cosas? ¿O haces como No, yo siempre? abro todo. Abro todo. No, no. Imposible que lo conserve en blister. Qué Abro, bueno, qué abro bueno. todo. Por ahí otros amigos me dicen, no lo abrás. Sí, yo abro todo. Es más, de hecho No, acá se claro, ven es por acá que atrás, a ver. Están todos abiertos. Ahí, ahí están se por ahí ve. atrás. Sí. Qué bueno, qué bueno. Vamos a saludar aquí a toda la gente, de verdad. Muchísimas gracias. Ahora mismo somos 20 en el en vivo, en el directo, de verdad. Se agradece bastante que compartan su tiempo con nosotros. Pues bueno, vamos a la siguiente pregunta. Vamos. ¿Qué te parece la montaña Uh, serpiente Origin? ¿La piensas comprar? si llega, sí, 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 sí. Me gusta mucho. Me gusta que siga la línea austera del Castillo Grayskull. No parece ser tan voluminosa ni nada. Parece ser como el Castillo Grayskull y aparentemente no tiene el micrófono, no tiene el sistema de audio. Al menos me dio Efectivamente, esa no, no impresión. tiene el sistema de audio, No, no. no tiene, no. No, En no, pero compensación, igualmente lo me que han interesa. hecho En compensación, lo que han hecho es anexar una mazmorra de quita y pon que la puedes poner en dos partes diferentes y demás, que Sí, bajo mi humilde punto de vista es un acierto. Pero bueno, ya que estamos con el tema, bueno, ya solo quedan un par de preguntas, después vamos a hablar un poquito de esa montaña serpiente con más detalle, ¿no? ¿Te parece? bueno. Sí, sí, sí.
Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son tus recuerdos de cuando eras niño en lo que a juguetes se refiere de forma general? Ya no solo de Masters of the Universe, sino de forma general. Aparte de los Masters of the Universe, ¿tenías una colección así favorita? Bueno, ya nos dijiste antes los Thundercats y demás, pero bueno, ¿algún recuerdo, Sí. alguna anécdota que quieras anexar? Sí, con lo que más jugué fue, aparte de con Amos del Universo, fue con Thundercats y después con Tortugas Ninja. Tortugas Ninja fue lo que más tuve de niño. Y sí, el recuerdo que tengo es que eran muy económicas, entonces mi mamá me daba el dinero y yo iba y me compraba la que yo quería. ¡Qué Y bueno! porque fue, Vamos a fue la saludar aquí época al del uno a amigo uno. Belmont. El amigo Belmont, que es un grande, siempre ha sido al canal. Aquí el amigo Dani Valdés también poniendo su opinión. Y bueno, ahora que Sí, tocaste el tema de las sí, tortugas ninja, entiendo que sabes que el año que viene posiblemente tengamos un crossover, ¿no? Con el universo de sí. Masters of the Universe. ¿Qué te parece? Me parece una muy buena idea, ya lo vienen retrasando desde hace un montón, porque ese crossover era el que iba a salir continuación de Injustice versus Amos del Universo. Que el primero es Thundercats, el segundo es Injustice versus Amos del Universo, y el tercero iba a ser con Tortugas Ninja. Y es el que se Tremendos viene cómics. demorando desde entonces. Sí, Sí, yo sí, creo sí, que lo sí. demoraron, querido amigo, más que nada porque este año se celebra el 30 aniversario y es que se viene un aluvión de figuras de acción por parte de Sí, Playmed, la empresa originaria que creó dicha línea de figuras de acción, ¿no? Como por otras, como por otras empresas que, bueno, ya llevan un par de años. Te hablo de NECA. NECA ya lleva sí, distribuyendo bastantes figuras de acción basadas en el universo de las tortugas ninja, de los videojuegos y demás. A cada cual mejor. Pero es que a mí me explotó la cabeza cuando me enteré de este rumor. O sea, si yo ya soy, o sea, Tortugas Ninja, tengo que decir y ser sincero que a mí me pilló ya un poquito más grande en los 90 y en aquella época yo ya estaba pensando en otras historias, pero sí es verdad que yo todavía tenía mis figuras de acción y jugaba con ellas. De hecho, la única tortuga ninja que tuve fue, a ver cómo se llamaba, el que se le veía todos los órganos por dentro, que venía con agua, se llamaba Mutanman, puede ser. sí, sí, Vale, sí. Que está muy entonces, bueno. Super 7 lo lanzó hace poco. efectivamente, estuve a esto de Sí, comprarla, amigo. sí, Pero qué pa, por el efecto sí. nostalgia, pero cuando vi el precio dije, no, no, olvídate. Ya saldrá más adelante más económica porque yo no voy a pagar $70 por esta figura. Claro, claro. Y bueno, referente a mí, bueno, me explota la cabeza. O sea, solo de pensar, ver a Miguel Ángelo, Donatello, Rafael, eh, a todos ellos, o sea, verlos en versión Master of the Universe es que puede ser una locura. Y es que sinceramente no me extraña que se les haya ocurrido esa idea, porque evidentemente está muy de moda el tema de los multiversos, ¿verdad? Sobre todo en el tema de los Sí, cómics, han aprovechado, ¿no? sí, la verdad que es una idea que ojalá exploten bien, la sepan Sí, explotar. lo que nos va a explotar es la billetera. Los bolsillos, sí, sí. Oye, pues muy bien, muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. Veo el chat súper animado, la Sí, gente hablando. Se agradece bastante. Y bueno, la siguiente pregunta viene un poco relacionada a lo que estábamos hablando anteriormente, pero la lanzo igual, ¿no? ¿Cómo ves el sí, futuro de Masters of the Universe de forma general? ¿Lo ves más allá del 2024? sí, sí, totalmente. Ya es una línea legendaria al nivel de Star Wars. Por más que saquen un producto que no convenza, no pasa nada, después sale otro y sí, ya no se detiene más. No creo que vuelva a haber otro periodo de 10 años sin sacar figuras. No, no va a volver a pasar. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Es más, No. voy a, voy a partir la lanza a favor de Mattel porque las cosas como son. Tiene sus cosas malas, evidentemente, como es el tema de la distribución. Yo soy el primero Sí, que lo digo, que es nefasta. A los hechos me remito a lo que me estás comentando tú, que en la bella Argentina, ¿cómo sí. es posible que Mattel se haya ido? Pero bueno, eso ya son temas políticos que no vienen a cuento, ¿no? Ujú. Pero sí es verdad que, bajo mi humilde punto de vista, Mattel, con respecto a Hasbro, en lo que a G.I. Joe se refiere, por ejemplo, Hasbro, su mercado principal de G.I. Joe es Estados Unidos y Canadá y poco más. Y al resto que le den, o sea, el coleccionista Sí, internacional, ¿no? Siempre puedes comprarlo de forma online en su tienda, bla, 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 pero eso no me mola a mí, ¿vale? Y entonces, claro, después, por ejemplo, Mattel
bajo mi humilde punto de vista, yo creo que cuida más su línea, siempre hablando de Masters of the Universe, que es lo que nos ocupa hoy, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque yo veo mucho más merchandising, ya no solo lo que es las figuras de acción, camisetas, ese tipo de cosas, sino, por ejemplo, sin ir más lejos, libros de arte, libros del universo de los personajes, la bio de todos ellos, sin ir más lejos. Ahora en Navidades vamos a tener ese maravilloso libro de Axel Jiménez con todo el arte de Masters of the Universe Origin, ¿no? Sí, Entonces, es lo que digo recomendadísimo yo. esos libros. Efectivamente, Sí, maravilloso. sí. Yo ya lo tengo reservado. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que conforme decimos las cosas malas, hay que decir las cosas buenas y en este sentido, bajo mi punto de vista, Mattel cuida más su franquicia, que es Masters of the Universe, con respecto a Hasbro, que por ejemplo tiene Transformers, G.I. Joe, Star Wars, Marvel Legends, y de estas cuatro, qué casualidad que distribuye fenomenalmente todas a nivel mundial menos G.I. Joe. Y después encima tú no ves ese tipo de merchandising como acabo de decir. Tú no ves libros de arte de G.I. Claro. Joe. Tú no ves libros de arte de Marvel Legends. Tú no ves Ujú. libros de arte de Star Wars, ¿no? ¿Entiendes dónde quiero llegar? Sí, ¿Qué sí, opinas tú al respecto? sí, sí. Sí, que tenés razón, es completamente como vos decís, es así. No explotan, no hay productos relacionados que sean bien explotados. Sí, Mattel en ese sentido eso lo hace bien. Y yo tengo todos los libros, menos este último que salió de Axel, ¿no? Y son súper recomendables, son una gran fuente de información que me sirven mucho para los videos y están reflejados en cada video. Gran parte de la información de los videos son sacadas de esos libros. Son altamente recomendables. Sí, sí. Y Pues también hay un efectivamente. crossover Perdón, sigue. Hasbro-Mattel que se está hablando. Se está hablando de un Sí, es crossover Hasbro-Mattel. mucha Sí. gente mucha gente está un poco disparatada, está con la cabeza loca diciendo, no, que se van a fusionar. Ojo, a lo mejor el No, día de no. mañana me equivoco y es así, pero me extraña muchísimo que se fusionen. Es como si el River No, Plate se fusiona con el Boca Junior. Va a ser que no, claro, ¿verdad? no, sí, no. No, no, no. Lo que tengo entendido es que Hasbro va a hacer figuras de Mattel y Mattel va a hacer algunas figuras de Hasbro. Como dándose reconocimiento mutuo. Me parece Y bueno, maravilloso, me parece maravilloso. vamos a ver qué sale. Sí, sí, de todas Capaz que maneras, tenemos perdón, sí. sí, capaz que tenemos algunos G.I. Joe en formato Origins. ¡Wow! Pues me explotaría la cabeza conforme los tenemos también en lucha libre. Yo encantado. Claro. De hecho, ya tenemos ahí al Sargento Slaughter. Qué bueno. Pues bueno, un poco la razón de ser, ¿no? De lo que acabamos de hablar, ¿no? En resumen, la conclusión a la que llegamos es que evidentemente Master of the Universe yo creo que va a llegar al 2024 y mucho más, ¿eh? Teniendo en cuenta el Mucho más. crossover con las Tortugas Ninja y más que nos van a proporcionar. Lo que les falta, bajo mi punto de vista, es una buena serie de animación, una live action o una película en condiciones como se merece el universo de Motu. Bueno, ahora va a venir la película de Netflix, que bueno, yo en lo personal no le tengo nada de fe, y la serie de Amazon, a la cual tampoco le tengo nada de fe, pero por lo menos va a servir para expandir un poco más. Efectivamente, vamos a ver qué sale todo eso. Y bueno, la segunda temporada de Masterverse, que es Revolución. Vamos a ver qué Sí, pasa, ¿no? sí. Y vamos a ver si tenemos serie CGI que está ahí, que sí, que no, que sí, que no. Y bueno, hablando de la serie de Masterverse, la siguiente pregunta se basa un poco en ella, ¿no? ¿Qué piensas tú de Master of the Universe Masterverse? ¿Tú llegaste a pensar cuando la conociste por primera vez que iba a tener el éxito hacia dónde va ahora mismo orientado? Con New Eternia, prácticamente lo que estuvimos hablando antes. ¿Qué piensas al respecto? Cuando recién salió pensé que no iba a tener éxito porque todo lo que salió al principio eran las figuras de ¿cómo se llama? De la serie de Netflix. Revelation. Entonces yo dije, de Revelation, sí, dije, no, no va a tener éxito porque la gente odia Revelation y bueno, nada que ver. Las figuras son buenísimas, cada vez es mejor. Han cambiado de escultores y me parece que los escultores que tienen ahora son mucho mejores que los primeros y se va para arriba muy bueno al incluir Princess of Power también. Y New Totalmente. Eternia, bueno, sin duda New Eternia es un golazo. Lo mejor que hicieron. Yo, vamos, veo bastante futuro, sobre todo ya no solo en Masterverse en general, sino lo que estuvimos hablando antes, en la línea Neo Eternia. Es que Sí,
Es que son unas figuras impresionantes. Yo tengo Impresionante. al hombre bestia, tengo a Tubal, y es que me explota la cabeza de lo Sí, increíble que está. De hecho, a ver cuando pueda le hago un video unboxing porque sus personajes se lo merecen, ¿eh? Son sublimes, ¿eh? sí. El trabajo de texturas que tiene es impresionante. Chubad es increíble, como está hecho. Totalmente, Sí, amigo. sí. Bueno, ya nos quedan solo dos. Bueno, de hecho la última pregunta ya la respondimos antes, pero bueno, igual la lanzo ahora. Nos quedan dos preguntitas y la siguiente Bueno, sería, algún consejo para los que van a empezar a coleccionar? Como estuvimos hablando antes de que de lo que sí. comenté yo, que de 10 años para acá ha sido la mejor época para coleccionar porque tenemos de todo. ¿Qué consejos das tú basándote en tu super experiencia como coleccionista? ¿Qué consejos das a una persona que nos esté viendo ahora mismo random que dice, bueno, voy a empezar a coleccionar He-Man? ¿Qué consejo le das? Que empiece, que se anime y que se compre lo que le gusta. Que no siga modas del personaje que está más en auge, no, que se compre todo lo que le gusta y que empiece. Porque a veces me ha pasado a mí mismo, no, es mucho dinero, no, no voy a empezar porque no tengo espacio, porque qué sé yo. No, hay que empezar. Hay que empezar porque es uno de los hobbies más lindos que existen. Así Totalmente. que hay que animarse, hay que De hecho, animarse. a los hechos me remito. Gracias a este hobby, hoy en día estamos tú y yo hablando, compartiendo un ratito Exactamente. agradable, que esto es lo maravilloso también del coleccionismo de figuras de acción, ¿no? Y lo bueno que tiene Internet ahora y las redes y todo eso, que antes no, hace 20 años atrás era impensable. Cuando Totalmente. éramos niños tampoco. Sí, sí, yo me acuerdo. Yo me acuerdo de las primeras veces cuando me conectaba a internet que teníamos que esperar hasta las 6 de la tarde para tener la tarifa Sí, plana, que era un poco más barato de aquella sí, manera, en fin. Madre mía, y de eso que hace 20, 25 años más o menos, parece que fue ayer, madre claro. mía. Sí, que te llamaban por Pues teléfono bueno, y se cortaba lo que estabas descargando. sí, 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 eso, te llamaban y tú, joder, Sí, sí, madre mía. En fin, pues vamos a la siguiente pregunta y última, ¿no? sí. Está un poco relacionada con las tortugas ninja, ¿no? En este 2023 es el año de las tortugas ninjas. ¿Piensas coleccionar algo al respecto? Entiendo que sí, por lo que comentaste antes, ¿no? No, no, no. Actualmente no estoy coleccionando tortugas ninjas. Solamente Amos del Universo. Estoy más en lo audiovisual, más cine, series, esas cosas. Colecciono más. Te comprendo. Eh, Hay que ser un poquito selecto. Sí, 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 porque no, no hay billetera que alcance para todo. Ojalá, si por mí fuera, compraría todo lo que existe. Oye, pero no me negarás que si te puedes conseguir a la versión de He-Man de Leonardo, la versión de Manatams de Donatello, la versión de Rafael de Ratman y la versión de Miguel Ángelo de yo qué sé, lo diré, ahora se me fue el santo al cielo. Alguno de los héroes heroicos no me va a decir que no los vas a pillar. Ese crossover es que tiene Ah, que sí, estar sí, sí. espectacular. Sí, sí. Qué bueno, qué Sí, bueno. sí, sí. La idea sí me gusta. Pues bueno, con esto terminamos la ronda de preguntas, que no han sido pocas, la verdad que ha sido maravilloso. Y bueno, teniendo en cuenta que antes estuvimos hablando un poquito de la montaña serpiente, quiero analizar contigo las imágenes que hay ahora mismo en la red, Sí. en el cual podemos ver los detalles, comentamos lo del micrófono, ¿te parece? Vamos, vamos, sí, sí. Pues nada, vamos a ello. Pues nada, aquí se hace presente, ¿no? Lo que vendría a ser la montaña serpiente en todo su esplendor, las primeras imágenes y demás, y tenemos ahí al amigo Skeletor Dragon Blaster, que aprovecho a Dragon decir, como Blaster. todo el mundo sabe, que es mi favorito. ¿Qué te parece la figura y lo que se viene en la siguiente huella, amigo Hito? No, increíble, increíble. La verdad que Origins, todo lo que está sacando me convence todo. Me gusta todo. Incluso le queda bien el colorido que tiene ese Skeletor, que Sí, tiene sí, sí, bastante sí, color, es no es tan que apagado como el original. totalmente, totalmente. De hecho, esta es la típica figura que si puedo me haré con dos, porque vuelvo y repito, para mí hablar del Skeletor Dragon Blaster es hablar del primer Skeletor que yo tuve. Después tuve el Battle Armor, pero muchos años después.
Sí, Y la verdad que fue un regalo de mi querida madre en uno de mis viajes a la isla de Margarita, y del cual, bueno, cuando tenga la figura en cuestión de Origin, haré un vídeo unboxing especial porque tiene bastante tela, ¿no? Y sin lugar a dudas, la figura está espectacular. Por ahí tengo una cabeza opcional de estas del Tupac de Keldor con Cronis de la cabeza de Alfredo Alcalá, con lo cual se la sí, voy a poner porque es que si no, vamos, va a quedar perfecto. Yo creo que es necesario en esa figura. así es, con los diamantitos en los ojos. Correcto. Bueno, ahí Y bueno, está buenísimo que tenemos, tiene, sí, dime, perdón. que está muy buena ahí la cabeza de la montaña serpiente que tiene la cabeza de la montaña Filmation. Efectivamente, sí, señor. Ese era un detalle que no me había percatado, pero sí, es verdad, tienes razón. No obstante, hay muchos coleccionistas, de hecho tengo grandes amigos customizadores, que yo también suelo customizar figuras de acción y demás, que incluso en el ojo piensan Sí, hacerle, pues evidentemente la pupila. Hay gente que ya está pensando incluso en incorporarle un micrófono. ¿Qué te parece la idea? sí, está buena, es una buena idea. Em, ¿A la cabeza del ogro es articulada o solamente está esculpida? ¿Se le mueve la mandíbula? Sí, por lo que A tengo ver, ahora si entendido, lo vemos en la otro. mandíbula de la serpiente creo que sí se le mueve, creo, no me hagas caso. De No, todas no, pero maneras, no sé si... la del ogro, es digo la- yo. La del ogro que está sobre la montaña, que es la que se movía cuando hablabas en el Playset Vintage. Ah, sobre el ogro, no, pues no lo sé, creo que no, creo que no. Ah, de hecho, No, ahora hay no. otras imágenes aquí donde lo podremos ver con más detalle, ¿no? Bueno, aquí vemos cómo la serpiente acciona la trampa que yo te decía y el amigo He-Man Sí, cae en la mazmorra. así es, sí. Y aquí es una imagen de este guerrero esqueleto, ¿no? De las tropas de cañeras del amigo Skeletor. Está Este es genial una también. figura que bajo mi humilde punto de vista se va a vender mogollón, montón. De hecho se va a vender en un Tupac. Pero bueno, yo lo que quería decir con esto, no sé si nos están haciendo referencia a la posibilidad de que anexen una figura de estas en el playset. ¿Tú qué piensas al respecto? Puede ser, podría ser. Habría que ver la paleta de colores con respecto a los otros. Porque se ve medio oscuro, medio diferente. Así que Correcto. es probable que sea un anexado. Por eso te digo, es Todavía igual que no. tiene cierto... Sí, sí, perdona, sigue. No, no, que no. Lo veo bastante oscuro en comparación a los que mostraron antes. Así que probablemente sí sea un anexado. Igual no tengo información todavía de eso. No, yo estuve mirando, investigando y demás, y siempre lo he comentado en mis vídeos y en los últimos en vivo que he realizado para el canal, en que hubiera sido un broche de oro que Mattel nos asegurara, ¿no? Que nos confirmara si van a anexar una figura, teniendo en cuenta que el Castillo Grayskull nos trajo a la genial Sorceress Minicomic, la Sorceress Blanca. Ujú. ¿Por qué la Montaña Serpiente? O sea, yo hubiera preferido pagar un poquito más y que hubieran anexado una figura, ¿no? Yo creo que a estas alturas de la vida, o sea, no pierdo la esperanza, pero me da la sensación, uf, no sé, lo veo complicado, pero ojalá anexen. Y yo creo que el mejor candidato es esta figura. ¿Tú qué piensas al respecto? Sí, sí, sí. Sí, para mí es probable, ¿eh? Puede ser, es altamente probable que sea así. Si no, no estaría ahí en la foto. Efectivamente, ¿qué es eso? No sé si es un guiño, un huevo de Pascua, a lo mejor es una sorpresa que nos van a decir al final, en fin, no me extrañaría para nada. Aquí Bueno, el tenemos lo trono que es un vendría a ser clásico el que todos cetro, queríamos. exacto, el cetro que está espectacular. El cetro, perdón, el trono, ajá, el cetro, ya lo dije todo, la silla maléfica huesuda del amigo Skeletor. Sí. Bueno, ¿cómo la ves? Y la arañita ahí, la arañita esta es maravillosa, ¿eh? Sí, no, está muy bueno. También es la versión Filmation, el trono de Skeletor. Es ahí donde quería Y llegar, a ver si te dabas cuenta, efectivamente. sí, sí, Este playset tiene un montón de guiños a Filmation, la verdad que es a algo, un Filmation. detalle muy a tener en cuenta, ¿eh? Es momento también de darle reconocimiento a Filmation, que fue la que expandió la franquicia mundialmente. Porque creo que todos conocimos a He-Man por Filmation. Totalmente, totalmente, ¿eh? No sé.
Y bueno, aquí tenemos lo que vendría a ser una panorámica del playset propiamente dicho, abierto. Y Ujú. no sé si en esta imagen, amigojito, podemos responder a lo que dices tú. No sé, no me da Pareciera la que, sensación de que se mueva, ¿eh? no, pareciera que no. Pareciera que no. Pero ahí al micrófono lo agregaron ahí arriba, que es la cabeza del logo esa que está, exactamente, que está por encima. Sí, pero yo creo que más bien lo que hace es que se gira nada más. De todas maneras, todavía Sí, es nada más, pronto, sí. ¿eh? Vamos a Sí, ver porque en la si parte de habla más. adentro no se ven los Sí, el parlantes ni nada de mecanismo. eso. Sí. Y bueno, aquí es donde quería pararme también. Alucinante lo que hizo Sí. el amigo Axel Jiménez con esta portada maravillosa. Me parece una amalgama de colores realmente brutal, acorde, un gran homenaje al Playset que representa, tiene un montón de personajes como debe ser y tenemos algún huevito de Pascua ahí en los personajes, a ver si los localizas, amigojito. Y de acá lo vemos desde muy lejos, pero a ver, ¿qué se ve? A Cyclone, ¿no? Que está por ahí, ¿o no? Yo ahora lo veo muy pequeño, no lo veo bien. Vale, de Pero sí, acuerdo. bueno, Pues bueno, el arte de Axel Jiménez increíble como siempre, y los colores de Francisco Char son esos. correcto, Son correcto, argentinos los dos. efectivamente. Son unos Sí. artistas del copón, como decimos aquí. En todo caso, a los personajes que me refería son los de la fallida serie esa que jamás llegó a salir, los de la serie Ah, del sí, sí, 88. sí. Que Nos, bueno, sa- que nos igual ya sale... tenemos Sí, sí, sigue, sí, a perdón. Slamurai, los Horde Troopers, los Snake Troopers, ya los tenemos, así que van a Nunca seguir me saliendo. acuerdo, nunca me acuerdo del nombre de estos dos personajes que son la combinación de la cabeza de Squish, Sí. lo que vendría a ser la tenaza de Clawful. Después el otro Es el personaje es que, una combinación de piezas de Trap Jab, el cuello de Ratror, la cabeza de Whiplash. No me acuerdo, a ver si los que están aquí siguiendo el directo nos dicen los nombres, porque son unos nombres un poco extraños y a mí no se me quedan, la verdad. el de la pinza es Lord Grasp, se llama Lord Grasp, y el del ¿Correcto? cuello extensible es Terror. Terror. Sí, Eso, efectivamente. Pues bueno, sí. ¿quién quita? ¿Quién quita? A lo mejor si esta misma imagen es un huevo de Pascua y evidentemente los tengamos más pronto que tarde, ¿no? En la línea de figuras de acción de Origin. Yo creo que van a salir sí o sí, pero yo creo que ya de cara al 2024. ¿Tú qué piensas al respecto, amigo? Sí, también van a salir. Van a salir porque todo lo que aparece en un arte de Axel Jiménez sale, tarde o temprano sale. Correcto. Este, La verdad que el arte es precioso. Ahora solo nos falta ver la contraportada de la caja, ¿no? Lo que se ve por la parte de atrás, a ver qué arte y qué maravilla de escenario nos van a poner, ¿no? exactamente. De hecho, si te Pero das para mí cuenta, sale, dime, perdón, a ver, no, es que ahí no lo veo bien, no, lo veo muy pequeño. aquí en el lado A ver, izquierdo, o sea, si mirando de frente a la pantalla en el lado izquierdo, donde estoy haciendo girar el ratón, el sí, mouse, evidentemente ahí se ve claramente el Talon Fighter y aquí debajo yo creo que se ve ah, los guerreros esqueletos o no sé muy bien, se ve aquí como unas imágenes ahí, pero bueno, seguramente en las próximas semanas Mattel los desvela. es exactamente así es, sí, sí, sí. Sí, es el Talon Fighter y los guerreros esqueletos, efectivamente. Y bueno, mira, oh, cuidado, que esta imagen yo creo que es más aclaratoria, amigo Ojito. Yo creo que sí, porque estoy viendo la Sí, mandíbula. sí, Yo creo ahí que sí se pareciera que mueve, sí, ¿eh? porque sí, se mueve. Se mueve porque tiene el relieve del movimiento, o sea, que es un mecanismo, exactamente, Efectivamente. Tiene como unos exactamente. pivotes aquí a la altura de la mandíbula. Sí. Pues sí se va a Aparte mover, qué bueno. hay un espacio entre el puente y la boca, o sea que si uno abre la boca no se estorba con el puente. Así que sí, se mueve. Y bueno, aquí tenemos lo que vendría a ser ya la montaña serpiente cerrada, que está muy bonita. La verdad que el playset es precioso, Sí. ¿eh? No cabe duda que, si lo hará dudas, se va a vender. De hecho, en la preorden de Mattel, Matty Creation se agotó en un par de minutos. No obstante,
Quiero Sí. tranquilizar a la gente porque este playset, por lo menos aquí en España, se va a vender en tiendas físicas y tiendas especializadas y en jugueterías, ¿eh? Muchas de ellas ya me lo han confirmado ya. Bien, bien. Como el Castillo Grayskull, bien. Correcto. Mira, en esta imagen, amigo Hito, se ve con más claridad lo que estábamos hablando de Sí, la mandíbula, ¿no? sí, sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Y por supuesto aquí las cadenas para encadenar a los guerreros heroicos. La verdad que Los maravilla. grilletes. Sí, los famosos grilletes. Qué guay. Y bueno, aquí es donde vemos también por dentro lo que vendría a ser este maravilloso playset que sin lugar a dudas no deja indiferente a nadie, por lo que he comentado en varias ocasiones. O sea, no nos han dado el micrófono, pero nos han dado esa mazmorra maravillosa que es de quita y pon, que se puede poner debajo de la entrada principal, se puede poner ahí debajo. Yo lo veo, la verdad, que un playset más que correcto. Vuelvo y repito, la guinda sería, como he dicho en varias ocasiones, que anexen una figura. Ya con eso lo bordan. ¿Qué piensas al respecto, Ujú. amigo? Exactamente, sí. Igualmente ahí podemos ver que hay un armero y en el armero están las armas del Skeleton Warrior. Así que ojo, ojo con eso, capaz que es una pista. Ojo, es Y verdad, también sí, no había está muy caído en bueno el eso, ¿eh? pantano. Sí, está muy bueno el pantano que podés poner una figura partida a la mitad y da la sensación de que está hundido. Eso Sí, está sí, muy es bueno, que muy, muy un original. dato imaginativo muy bueno, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, aquí vemos lo que es la mazmorra con la puerta abierta. Tampoco tiene Cierto. mucho misterio, pero la verdad que está muy, muy bonito. Sí, también hay una caverna ahí con unas lianas rojas. Eso, que también Efectivamente, es. Si entras por ahí, te caes en el pantano, supuestamente. exactamente. No, 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 está maravilloso. Tenemos aquí también esta especie de calcomanía o pegatina, lo que vendría a ser una especie de computadora, ¿no? Que tiene ahí el amigo Sí. Skeletor para visualizar el universo, ¿no? Y ahí vemos la cabeza del lobo girada hacia adentro, el micrófono. Sí, efectivamente, va a ser rotativa nada más, ¿no? Sí, Pero bueno, no está mal, peor es nada. no está mal. Bueno, aquí tenemos otras imágenes que estas ya las habíamos visto, un poco hace alocución a la altura, que son 68,4 centímetros, y la verdad que Sí, va a ser un poquito más alta que la montaña, que el Castillo Grayskull, lógicamente. sí, sí. Está muy buena, la verdad. Y no es tan voluminosa. No, no ocupa tanto espacio. Exacto. La, también se ve que la cabeza de la serpiente es bastante flexible. Sí, esa es la No sé si sensación que me daba también, o sea, que la podemos mover de tal manera que la podemos adaptar a como al gusto del consumidor, vamos. Eso es un detalle muy a tener en cuenta. parece tener alambre, ser de alambre. Y bueno, y aquí ya prácticamente confirmamos lo que estábamos hablando de la Sí, mandíbula. Efectivamente se mueve, ¿eh? sí. Pues bueno, yo creo que con esta imagen podemos dar por finalizado, ¿no? Lo que vendría a ser el análisis de este maravilloso playset por parte del amigo Hito. Voy a dejar Está aquí. aprobado, aprobado. Sí, yo creo que sí, es que este playset va a ser las delicias de todos los coleccionistas, de esto no te quepa duda. De hecho, habrá gente que se va a comprar dos. Yo tengo dos castillos Grayskull, uno en caja y otro por ahí de atrás con el que suelo jugar, hacer dioramas y demás. Y evidentemente yo creo que la montaña serpiente es digna de tener, o sea, aprovechar. Si viene a tienda física, yo creo que hay que hacerse mínimo con una. Y ya después, más adelante, si baja un poco de precio, pues tenerla en caja también es un detalle, Sí, un plus añadido, ¿no? Pues nada, queridos exactamente, amigos. exactamente. Gracias, amigosito. Pues nada, a ver si los asistentes, ahora mismo somos 16 en el directo, a ver si tienen alguna pregunta, vayan poniendo las preguntas y demás para ir formulándolas, ¿no? Al amigo Hito para que las vaya respondiendo. Así que por favor, vamos poniendo las preguntas.
todas maneras, si quieres añadir algo, amigo Hito, referente al universo moto en general, algún proyecto nuevo que tengas para tu canal, no sé, ilumínanos ahí, danos un poquito de Estaba spoiler. un poco de adelanto. Estaba pensando en hacer un podcast también. Ah, mira, Que el podcast me resultaría menos trabajoso hacerlo, sería más fácil hacerlo. Y estaba pensando en de vez en cuando hacer unos podcasts. mira, pues es bueno tenerlo. Yo te voy a ser sincero, yo no soy muy fan, yo no soy muy amigo, no soy muy fan de los podcasts. Yo simplemente, para serte sincero, sigo uno o dos, sigo el de los amigos de Campamento Krypton, que son unos chavales geniales aquí en España, y alguno más Sí. de coleccionismo, de Warhammer y ese tipo de figuras de miniaturas de rol, ¿no? Pero evidentemente, si tú te haces un podcast, amigos, tienes mi apoyo, de eso no te quepa duda, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. Sí, más que nada para escucharlo mientras uno hace algo, ¿no? Mientras estás limpiando tu figura, mientras te está trabajando, lo que sea. Claro Sí, que está. sí, eso va a estar Todos bien. escuchamos los podcasts así, por eso. De hecho, lo puedes compaginar. De vez en cuando haces un vídeo en YouTube, después haces otro podcast, Ujú, puedes compaginarlo y tú ya vas viendo más o menos qué es lo más que te resulta, ¿no? exactamente. Bueno, pues ya están apareciendo las preguntas. Te pongo la primera por aquí. Lo que dice el Dale. amigo Máximo Click. Ito, ha comentado que abre todos los Sí, blisters y cajas. ¿Guardas alguno de estos, de los cartones por sí, el arte? sí, guardo todo, los tengo todos guardados. Sí, sí, sí. Estoy Yo pensando también. en hacer un cuadro o algo de eso y no, siempre los tengo guardados. ¿Sí? Pero sí, los guardo todos. Yo también suelo. Aquí los tengo. Sí, exactamente, Yo yo los tengo así también. los tengo guardaditos aquí. Sí, La sí. verdad que son una maravilla, ¿eh? Y bueno, y minicomics ya ni te cuento ya. Pues nada, respondida la pregunta, pasamos a la siguiente. El amigo Nightman Son. ¿Cuál crees que puede ser la razón de que la línea Motu que no haya salido en Masterverse sea 2000X? No entiendo muy bien la pregunta. Sí, yo entiendo lo que quiso decir, que no hay 2000X en Masterverse. Yo creo que es porque están saliendo en Origins. Entonces, para que no sacar el mismo producto en las dos líneas diferentes, se deciden por una y por la otra no. Yo creo que Puede es por ser, eso. puede ser. No obstante, también hay que tener en cuenta que en la línea Masterverse New Eternia están sacando también ahí cositas interesantes, están rizando más si cabe, ¿no? Hacen una amalgama de todas las líneas y a lo mejor por ahí también sacan algo de 2000X. Ujú. Sí, probablemente más adelante puede ser, pero yo creo que ahora es porque está saliendo en Origins. Totalmente de acuerdo. Pregunta del amigo David Valdés. Saludos, Motudata. Pregunta. ¿Cuáles son los 3 libros que no deben faltar en un librero de un máster? Buena pregunta, ¿eh? Bueno, primero el de los minicómics, el que recopila los minicómics. Ese es indispensable. Uno que a mí me sirve mucho y me gusta mucho es el de la guía de episodios de He-Man y She-Ra. Ese también es súper recomendable. Y ya más técnico, por ahí es el arte de los amos del universo. Pero ya es un libro más técnico. Ya si quieren saber el nombre de las personas que trabajaron o de dónde sacaron las ideas. Sí, Esos son los profundizar tres que más. recomiendo. Sí, sí, sí. Igual los Interesante, libros tomo todos datos. son muy buenos. Incluso el Tomo, de, el de, perdón. exactamente. No, no, que incluso el último que me compré fue el de, ¿cómo se llama? La guía de arte de Revelation y pensé que no iba a estar bueno y también está bueno. Muy interesante. Pues muy bien, buenas recomendaciones, gracias. Seguimos con la siguiente pregunta. Buenas, Luis y Master Ito. Mi pregunta es qué personaje crearía para la franquicia de Moto y qué historia desarrollarías para Moto. Entiendo que la pregunta va Oh, hacia ti, amigo Ito. El amigo Eric, un sí. grande también. ¿Qué personaje crearía? Y es muy difícil porque ya hay muchos buenos personajes. Lo que es crear, no sé si crearía uno, pero lo que sí haría sería desarrollar más profundamente las líneas argumentales que están muy así nomás. Hay muchas cosas que todavía no sabemos y que hay personajes que son un diamante en bruto, que falta pulirlo y mejorarlo y hacerlo inolvidable. Sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, De hecho, yo no sé cómo no ha salido en Origin personajes del calibre como Granamir
o el gigante Claro, Titus. O sea, sí, es que no entiendo. Por eso digo que la línea de Masters of the Universe Origin tiene que alargar más por lo menos hasta el 2025, porque es que si no, no da tiempo a sí, sí. sacar todo, ¿no? Y más también porque están sacando, por ejemplo, los hombres serpientes random y todas esas cosas que pierden tiempo en eso. Correcto. Y hay personajes que se quedan sin salir. Sí, Solo hay que mirar el universo de Filmation. Tenemos a Granamir, después tenemos las figuras de acción estas que salieron en Classic, ¿no? Las de Titus y Megator. Tenemos ujú. también al otro de los cuatro brazos, que no me acuerdo cómo se llamaba, que salió en Classic. Eh, Procrustus. Procrustus. efectivamente, tenía un nombre ahí medio griego, que Sí, estaba espectacular y me arrepiento muchísimo de no habérmelos podido pillar porque los pude haber comprado por eBay a unos precios sí. relativamente buenos en comparación a los actuales y los dejé pasar, de verdad, macho. Tonterías que le da uno en esos momentos. Bueno, siguiente pregunta. Ah, bueno, esto es lo que estaba diciendo el amigo Mind. El amigo Gerardo Castro. ¿Bajo qué criterio Gerardo. YouTube le censura los vídeos? Más bien, me parece que su labor es muy educativa y promociona la marca. Entiendo que se refiere a los vídeos tuyos, amigojito, lo que Sí. estábamos hablando, los copyright, que por qué te los cancela YouTube cuando estás haciendo un bien para la comunidad, ¿no? A mí me los baja, lo que dicen ellos es porque no tengo los derechos de distribución y los derechos de autor del material audiovisual. O sea que si Claro, uso video con música, me los baja. Este, es que es algo increíble. ah, Yo sí. personalmente, yo no entiendo cómo Mattel no te ha fichado para que hagas unos documentales. ¿Qué quieres que te diga? Y porque no les gustan las críticas a Mattel. Por eso. Bueno, Es seguimos por con la eso. siguiente pregunta del amigo Jaime. Hola, Hito. A tu juicio, ¿cuál es el mejor o mejores líneas de cómic, mini cómic, vintage, Star Comic, London Edition o alguno de los modernos cómics como DC u otro? Sí, bueno, lo que más me gusta son los minicómics originales. Después los modernos de DC están muy buenos. Star Comic no, más o menos. London Edition me parece lo peor que tiene Motu. La London Edition no me gusta para nada. Salvo las historias de Orígenes, que están excelentemente desarrolladas. Eh, a ver, en este momento, los de 2000X son excelentes también. Creo que el mejor cómic es el de 2000X. Esos Yo te son los iba a que más me decir, a gustan. mí los cómics de Masters of the Universe 2000X, como la serie también en cuestión de animación, bajo mi punto de vista, ha sido la serie que más lore ha aportado al universo Motu, ¿no? O sea, yo me Sí, acuerdo ver ese capítulo maravilloso de los orígenes de Stinkor, un personaje para mí sí. mítico que me encanta, ¿no? Entre otros, como el capítulo ese maravilloso cuando Westor se come la ambrosía de, lo, de la raza del amigo Busov, de los andrinos, ¿no? Y me explotó la cabeza Ujú. y vi cómo el tío evolucionó, o sea, aportó muchísimo lore al universo de Motu, la Sí, verdad, ¿eh? Bueno, siguiente pregunta que así formula el es. amigo David Valdés. Saludos de nuevo. ¿Nos podrías decir qué significa la segunda cabeza del Ground Reaper? Si no me Sí, es la equivoco, cabeza del prototipo. Es la cabeza del efectivamente. prototipo. El primer diseño que hizo Ted Mayer incluía esa cabeza. Y bueno, al Vamos, que final es un después pequeño salió con una homenaje. cabeza de halcón. Ujú, así es. 2000X MV Creativos, dice aquí el amigo Jaime. Efectivamente. Exactamente. Bueno, la siguiente pregunta la formula el amigo Sergio. ¿Es la cabeza del... Ah, vale. Es la cabeza. Estaba respondiendo a lo de que estábamos hablando. Es la cabeza Ujú. prototipo de Ground Reaper. Pues bueno, de momento no hay más preguntas. Si alguien quiere añadir algo más, yo estoy mirando aquí. Evidentemente, aquí hay una noticia interesante que yo creo que es digna de comentar, que es ni más ni menos. Voy a ponerla por aquí para compartirla, para hablarla con el amigo Hito. No sé si sabes, amigo Hito, que se ha adelantado, ¿no? Lo que vendría a ser la distribución Sí, de lo que es ese maravilloso mega playset llamado Eternia Origin, ¿no? Para sorpresas de muchos, todo el mundo lo estaba esperando para verano del año que viene, julio, agosto del 2024, pero por lo visto se va a adelantar. No sé si sabías esa sí. noticia.
Sí, 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 sabía. Y me lleva a pensar de que están tramando algo, por eso se adelanta. De que Claro, es que aquí seguramente lo viene pone. otro playset. Pues no te extrañe, actualización de Masters of the Universe Origin Eternia Playset. Incluye una fecha de envío anterior, o sea que la van a mandar antes. Tengan en cuenta que esto lo estoy Sí, traduciendo con el Google Translator. Mattel ha publicado un nuevo vídeo detrás de la escena que demuestra el último progreso que se ha logrado en la producción del juego, evidentemente Playset Masters of the Universe Eternia, que ahora está programado para comenzar a enviarse a las personas que respaldaron la campaña en aproximadamente 6 meses. Originalmente se dijo que se enviaría en primavera del 2024. Evidentemente, eso es una noticia, como dice el amigo Jito, muy a tener en cuenta, porque esto es lo que da la sensación es que están tramando algo, quieren adelantar algo, quieren lanzar algo a lo mejor en verano del año que viene, después del playset de Eternia, para sorpresa de todos. Puede ser a lo mejor otro playset del calibre de La Cueva del Terror, por ejemplo. ¿O tú qué exactamente. piensas al respecto, amigo Hito? Sí, pienso que es algo así, que quieren hacer un nuevo playset y es como que ya quieren finalizar este para dedicarse al nuevo. Es muy probable que sea la Fright Zone. Y también lo que me Vamos a llama la ver. atención es que en Masterverse no haya vehículos ni playset. ¿Te imaginas Totalmente de acuerdo. un castillo Grayskull Masterverse? Sería una cosa, Me explota explota la la cabeza. cabeza. Sí, sí, No me cabe. No me cabe aquí en la casa. sí, Y bueno, la verdad que la pregunta es muy interesante. Yo también me lo he planteado y de hecho el único vehículo, montura que tenemos en Masterverse es el genial Battle Cat, ¿no? Y sí, incluso no sé por qué no sacaron a Pantro, porque yo creo que eso lo merece el amigo Skeletor, pero no sé, como que sacaron a Pantro o no se vendió bien o no sé qué fue lo que pasó o que recularon y dijeron, mira, vamos a centrarnos en figuras de acción y los vehículos para Origin, a saber las mentes pensantes de Mattel lo que estarían pensando, ¿no? sí. Sí, a veces es medio difícil intentar razonar como piensan, pero sí, Vamos a ver igual aquí, ya que era en aquí, primavera del 2024, ya era como demasiado largo el tiempo de espera. la verdad es que sí. Bueno, vamos a responder otras preguntitas para ir terminando y después hablamos aquí del amigo Grislor y Merman. Aquí el amigo Jaime te puso otra preguntita. ¿Cuáles son tus motus favoritos, no? Entiendo que a nivel general. L- Los Civil Warriors, sin ninguna duda. Mi figura favorita es Skeletor y mis figuras favoritas son los Civil Warriors. Qué bueno. Me Ahí está, encantan. respondida la pregunta. Lo que dice el amigo Mainson, la serie MIP sí que está a la altura de los Masters, así que hace un rebord esa, no esa porquería de Revelation. Lo que dice el amigo Eric, Master Hito, ¿cuál es de las historias de Motu es la más mala para tu gusto? ¿Cuál es la que menos te gusta, lógicamente? La que menos me gusta son las historias regulares de la London Edition, que las aventuras son muy infantiles, y el cómic de Revelation. Y este último cómic que salió no me está gustando nada tampoco, el de Masterverse. Correcto, Pero respondida la pregunta. El amigo Sergio dice, la zona del terror para el 2024, pues mira, es lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, sería mm, genial. A mí lo que me extraña es que todo esto es una estrategia de marketing. A lo mejor ya lo sabían desde un principio y ahora sí, han adelantado, evidentemente, porque tienen pensado otra cosa. Vete tú a saber. Lo que está claro que aquí el que sale ganando es el coleccionista y vamos a ver qué sorpresa, porque recordemos que normalmente todo este tipo de cosas de cara al siguiente año fiscal por parte de Mattel nos enteramos en lo que vendría a ser el San Diego Comic Con, ¿no? Que es en agosto. O sea que todavía falta exactamente. unos cuantos meses para saber. Para mí la zona del terror de Origins va a tener elementos de la de Filmation. Seguramente alguna de esas, las torres esas, tipo patas Buah, de araña, algo así. buah, estaría genial, ¿eh? Vamos a saludar aquí al amigo Israel. Muchísimas gracias por estar por aquí. Ahora mismo somos 21 en el directo, se agradece bastante. Y bueno, para ir terminando esta maravillosa velada, vamos a saludar aquí también al amigo Oráculo. Muchísimas gracias por estar por aquí, se agradece bastante. Oráculo. Un fuerte abrazo, un placer tenerte por aquí. Y nada, un poco para ir terminando de lo que vendría a ser esta maravillosa entrevista, este ratito agradable con el amigo Hito.
vamos a simplemente decir que ya está disponible en la tienda online Big Bang Toy Store, ya tienen stock de estos personajes, con lo cual se ha adelantado porque estas figuras se esperaban, yo creo que para junio, julio, si no me equivoco, con lo cual, ¿qué quiere decir esto? Que Mattel está mejorando, dándole rapidez a la producción de toda la línea, ya no solo de Origin, sino de Masterverse, cosa que vamos, que me alegra muchísimo. ¿Qué piensas al respecto, amigo Hito? Es que sí, yo creo que Masterverse les van a apuntarle mucho a mejorar esa colección porque es lo que les está dando muchos ingresos actualmente, aparte de Origins, ¿no? Son las dos colecciones por las Efectivamente. cuales Mattel va a apostar fuerte. Es que es alucinante. Ahí la misma noticia lo dice. Ya están disponibles Merman, Classic y Grislord, con lo cual es una sorpresa, ¿no? Que se han adelantado, ¿no? Está bueno ese Sí, bueno, Grislord. es que Grislord, están todas la verdad que todas las figuras están espectaculares, ¿no? Y bueno, ya llevamos 1 hora y 20, más o menos lo que teníamos programado, amigojito. Ahora mismo somos 22 en el directo, de verdad. Muchísimas gracias a todos por compartir su tiempo libre con nosotros. A mí se me ha ido volando la hora y pico esta con el amigo Hito y solo me queda despedirme. Nada, querido amigo Hito, despídete, dinos tus redes Bueno, sociales y demás y algún consejo de última hora. bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron acá en este directo. Muchas gracias, Luis, por invitarme. Y bueno, si me quieren seguir, Motudata es mi canal en YouTube y en la misma portada del canal tienen los enlaces a Facebook e Instagram. Así que bueno, muchas gracias por todo y sin nada más que decir. Y nos vemos en la próxima. Amigo Y nos Hito, vemos en la quédate por próxima, aquí. exactamente. Efectivamente, quédate por aquí en el backstage, no te desconectes, despido el directo y hablamos ahora un ratito, ¿vale? Dale, listo. Gracias, muchísimas gracias por estar aquí y compartir este ratito, amigo. Un fuerte abrazo. Pues nada, queridos amigos, de verdad, sinceramente poco más que añadir. Ha sido un ratito, una charla brutal con el amigo Hito. Espero que les haya gustado a todos ustedes. Como siempre suelo decir, denle like, compartan con los amigos coleccionistas, pero sobre todo disfruten de sus colecciones. Suscríbanse al canal del amigo Motudata, que es impresionante, para que lo ayuden un poquito. Y nada, simplemente me queda despedirme y nos vemos en el próximo directo o vídeo, lo primero que se tercie. Un cordial saludo, recuerden, yo soy Recoil y este es el canal de ustedes, el Búnker de Recoil. Chao, chao.